¿Cómo están? Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta teórica, prácticamente el tema 3 que nos toca en la cátedra de Integrar Niños, Odontología Preventiva y Comunitaria. Realmente este es un tema que va a tomar mucha importancia, puesto que ustedes ya están próximos a, bueno, en un tiempo corto ya van a realizar el internado rotatorio o lo que es el servicio rural obligatorio, ¿no? Y para esto les va a ser muy útil esta información y pequeños conceptos y pequeños consejos que vamos a ir dando durante la teórica. Empecemos. Odontología preventiva comunitaria. Para hablar de odontología comunitaria, prácticamente tenemos que tocar el tema de epidemiología. En algunos casos, en un concepto muy simple, podemos decir que este es el diagnóstico de la enfermedad de masa. Pero no es tan sencillo como eso, ¿no? Prácticamente a la epidemiología se la define como el estudio descriptivo, el estudio analítico, el estudio experimental de todo fenómeno sociobiológico que pueda afectar a la población, ¿no? También en esta definición tenemos que ver lo que es la parte de distribución de determinantes, lógicamente con los factores de riesgo que puedan generar la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Prácticamente hablamos de descripción de fenómenos de salud, la explicación de la etiología y su búsqueda de métodos de intervención más eficaces. Entonces, estos tres puntos son los que nosotros vamos a hablar en epidemiología y son los que busca prácticamente en su definición el concepto de epidemiología. Salud. Un concepto que tenemos que tener muy claro, puesto que ha ido cambiando en el tiempo. Bueno, más bien de así se ha logrado establecer un concepto y el último concepto que podemos ver es el de la OMS, donde vemos y menciona que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de mal o la enfermedad. Entonces, Entonces, esto contempla prácticamente el estado saludable de la persona desde el punto de calidad de vida y no simplemente desde la manifestación de síntomas o el padecimiento de enfermedades, ¿no? De ahí que estar sano o sentirse sano no se defina por el hecho de no estar enfermo. Si vamos a ver una visión más amplia, abarca prácticamente más facetas del desarrollo humano, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que también hay muchos factores que solemos obviar al respecto, tanto a nivel físico, a nivel mental y social, como por ejemplo, el no descansar, el no descansar lo suficiente, tener hábitos no saludables, no cuidar tu alimentación, inclusive hasta obsesionarse con, por algún motivo y con frecuencia también va a generar enfermedad. Recordemos que la salud, dice bien claro, es un estado de bienestar físico-mental. Y cuando hablamos de la parte mental, es la parte psicológica y social. Entonces, nosotros prácticamente vemos muchos factores que no tomamos en cuenta en realidad a veces, ¿no? Los obviamos o los minimizamos, pensamos que realmente no van a generar enfermedad, pero esto no es así. Con el paso del tiempo, hasta una simple obsesión puede generar una gran depresión y la depresión es una de las enfermedades más comunes en el mundo junto a lo que es estrés. Entonces, en el proceso de salud de enfermedad, tenemos que entender que realmente hay muchos factores alrededor para que este proceso se establezca. Y entre estos vamos a ver qué: medio ambiente, la parte socioeconómica, los recursos, el medio ambiente físico, como menciona o vemos acá en la diapositiva, pero principalmente los estilos de vida, ¿no? Ejercicio, sedentarismo, eh, discriminación, violencia, o sea, son bastantes, la alimentación, son bastantes factores que realmente al no ser tomados en cuenta, pueden generar enfermedad. Cuando hablamos de
la parte epidemiología o epidemiológica de odontología o epidemiología estomatológica, tenemos que mencionar en cierto modo los indicadores epidemiológicos para caries principalmente. ¿Por qué? Porque caries es la enfermedad más prevalente en el mundo. Entonces, cuando hablamos de estos indicadores, tenemos que señalar que actualmente hay nuevos conocimientos sobre caries dental. Se han introducido prácticamente criterios diagnósticos que nos permiten identificar estadios muy precoces de la enfermedad y que permiten prácticamente intervenciones tempranas y también nos van a permitir, ¿no?, la detención y la estabilización del proceso. Entonces, entre los índices o indicadores epidemiológicos, vemos nosotros el CPOD, el clásico y trillado CPOD, el más usado en el mundo, prácticamente universalmente empleado para realizar estudios sobre salud bucodental de la población, lógicamente. Y es el más utilizado para hacer comparativas que nos van a ayudar a establecer tal vez protocolos preventivos, ¿no?, en la población. Pero el CPOD, bueno, yo sé que ahora que venía a su internado y demás, sí les van a pedir en muchos casos que realicen levantamiento epidemiológico y en algunos casos van a escoger este famoso CPOD, pero no porque realmente ustedes quieran, sino porque el sistema a veces lo exige. Sus mismos docentes, o bueno, sus doctores con quienes van a trabajar en los centros de salud en rural, les van a pedir este tipo de índices. Pero tenemos que tener en cuenta que este índice CPOD, careado, perdido, obturado, diente sano, tiene limitaciones, puesto que no, por ejemplo, no identifica superficies en riesgo. Otra limitación que tiene también es que la causa de dientes perdidos, en todos los casos se los atribuye a una caries avanzada o una caries dental avanzada, pero no tenemos la certeza, tal vez ha perdido la pieza por otros motivos. Y algo bien interesante del CPOD, los criterios son un poquito diferentes de una región a otra región entre profesionales. Es que no hay algo bien establecido, te deja muchos vacíos. Por lo tanto, lo ideal para levantamientos epidemiológicos y demás sería trabajar con lo que es IRDAS, el Sistema Internacional para la Identificación y Valoración de Caries Dental. IRDAS, que ahora ya vemos el IRDAS modificado o IRDAS 2, ¿no? El IRDAS prácticamente, hay algo bien interesante con el IRDAS y me agrada, es que es aplicable a las tres áreas que aportan evidencia importante para la toma de decisiones políticas, sanitarias y clínicas. Entonces, IDAS es prácticamente aplicable en el área epidemiológica, en el área de investigación y nuestra práctica clínica. Prácticamente EIDAS es un sistema internacional visual de valoración y de detección de caries. Ahora, este ha sido desarrollado por un grupo de consenso en cariología, pero han sido miembros expertos que han provenido de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Y como les decía, lo más importante es que tiene aplicaciones prácticas, aplicaciones en investigación y epidemiología. Algo bueno del sistema ICTAS es que prácticamente nos permite valorar a la enfermedad caries en todos sus estadios, desde un estadio incipiente, cero, hasta una avanzada cavitación, ¿no?, una avanzada lesión por caries.
Aparte, nos permite prácticamente diferenciar con certeza las manifestaciones del proceso de caries en los tejidos duros, como el esmalte y la dentina. Nos permite también monitorear secuencialmente los cambios de estas manifestaciones y prácticamente de las manifestaciones del proceso carioso, ¿no? Nos va a permitir también diferenciar los efectos de la patología en diferentes grupos. Entonces, desde estos fundamentos, prácticamente, este sistema de identificación nos va a permitir comparaciones entre países, regiones. ¿Por qué? Porque los criterios son unificados. Y eso es lo que le permite prácticamente ser aplicable en estas tres áreas. Sería lindo realizar trabajos con un sistema IDAS, pero se van a dar cuenta que en nuestro medio, en Bolivia, prácticamente no existen trabajos que estén tomando, o sea, no hay muchos, ¿no? Tal vez uno esporádico por ahí, casi todo es CPOD. Es un poquito más complicado, evidentemente, IDAS necesita un poco más de preparación, necesita un poco más de estudio, hay que entrar, hay cursos por si acaso, si ustedes colocan ildas.com van a encontrar cursos gratuitos que explican prácticamente de una forma sencilla y desde cero todo lo que es el índice IDAS, cómo manipularlo, cómo generar la información, cómo prácticamente catalogar cada lesión, está explicado. Hay cursos muy completos que yo les recomiendo en su momento, cuando tengan tiempo, puedan realizarlos. Son cursos gratuitos, están montados en línea y bueno, cuando tengan tiempo, yo les invito a que puedan hacer este pequeño curso, que es muy necesario, ya que en la práctica clínica también es muy usado este índice y nos permite prácticamente codificar la lesión y una vez identificada en su respectivo código, nos va a permitir generar inmediatamente el plan de tratamiento. Ahora, los principales problemas de salud bucal a nivel mundial, el más prevalente es caries. El segundo puesto lo ocupan las lesiones dentales traumáticas. El cuarto puesto lo ocupa oclusopatías. Y el cuarto puesto prácticamente lo ocupa el desgaste dental erosivo, que prácticamente son patologías que son muy emergentes, están en crecimiento. Antes no las identificaban, no las diagnosticaban o no les daban la importancia respectiva, pero hoy vemos que realmente esta enfermedad es creciente. Vamos a ver muchos pacientes en clínica que vienen con erosiones, que vienen con reflujo gástrico y por lo tanto tienen lesiones de desgaste dental erosivo. Otro punto que me van a decir, doctor, es que la enfermedad periodontal es según la segunda enfermedad más prevalente. Sí, eso es en adultos. En niños no tenemos tanta enfermedad periodontal, no es tan prevalente. Bueno, por las características mismas del periodonto en dentición temporaria, ¿no? En adultos sí debemos tomar en cuenta que la enfermedad periodontal es el segundo puesto de lo que son los principales problemas de salud bucal. Ahora, todas estas tienen un impacto tremendo en las actividades diarias. Por ejemplo, en los niños, ausentismo escolar. En los adultos, ausentismo laboral. Prácticamente tienen un impacto en el bienestar y en la calidad de vida de las personas. Por eso, en Brasil, por ejemplo, leyendo algunos artículos, un libro también donde vemos a la famosa doctora Jenny Abanto, ¿no? En su libro también lo menciona, ¿no? Que prácticamente hay un concepto de calidad de vida relacionada a la salud bucal. Y en Brasil están haciendo muchos estudios sobre esto, ¿no? ¿Cuánto realmente afecta en la calidad de vida de la población infantil los problemas de salud bucal y en especial la caries, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos que ver que así como tiene un impacto en las actividades diarias, también se relaciona y va a tener un impacto en qué? En los costos, costos económicos del individuo, también
Si hablamos de una manera privada, individual, claro, en el ser, en la persona, pero si hablamos un poquito más con terminología de salud pública y demás, va a tener costos elevados para el gobierno, ¿no? Seguimos con todo esto y hablamos de prevención. Hablar de prevención prácticamente en odontología o mencionar odontología preventiva prácticamente se puede definir como la suma de esfuerzos por promover, mantener y restaurar la salud del individuo. Entonces, hablamos prácticamente de promoción, mantenimiento y restitución de la salud oral. Ahora, prácticamente prevención no solamente habla como nosotros creemos, no solamente prevenir la aparición de enfermedades o tal vez reducir los factores de riesgo, sino también cuando hablamos de prevención tenemos que hablar de detener el avance de la enfermedad, atenuar sus consecuencias una vez que se ha establecido esta enfermedad. Otro punto importante cuando hablamos de odontología preventiva es que la odontología preventiva prácticamente es el estudio del conocimiento del medio bucal. Y este conocimiento y sus implicaciones microbiológicas e inmunológicas para la prevención de enfermedades, pero también para el mantenimiento de una correcta salud bucal. Entonces, la prevención se convierte en un factor fundamental en epidemiología y en salud pública. Otro detalle, no podemos confundir odontología preventiva con odontología conservadora. La odontología conservadora prácticamente está centrada en la restauración de tejidos duros del diente que se han dañado debido a la enfermedad de caries, también podrían ser dañados por traumatismos o tal vez algún tipo de alteraciones, su formación, alteraciones de estructura, a veces de tamaño. Pero el punto, digamos, de esta odontología conservadora es evitar la extracción. Por lo tanto, conservamos la pieza original, ¿no? Eso sí, pero odontología preventiva abarca mucho más. Desde antes que aparezca la enfermedad hasta la rehabilitación de las secuelas dadas por la enfermedad. Y para esto tenemos que hablar de niveles de prevención. Cuando hablamos de prevención, tenemos que tener en cuenta que hay tres niveles. Nivel primario, secundario y terciario. Y cada uno de estos niveles tiene un objetivo diferente al otro. Por ejemplo, en los objetivos de nivel primario, tenemos el de promover la salud y hacemos promoción. Y cuando hablamos de promoción, hablamos de educación, información, educación. Entonces, prevenimos y esta parte de prevención primaria actúa antes de que aparezca la enfermedad. La secundaria es cuando realmente ya, bueno, secundaria y terciaria es cuando ya se ha establecido la enfermedad, ha aparecido. Pero la secundaria trata de qué? El objetivo de esta va a ser evitar que las enfermedades progresen. Entonces ahí vamos a ver prácticamente un diagnóstico oportuno, una detección temprana. Y la terciaria, hablamos con su objetivo, un nivel de prevención terciario, hablamos de rehabilitar. Entonces, si se dan de cuenta, al costado derecho vemos que hay niveles. Niveles de prevención que son uno, promoción de salud, prevención específica, la segunda, el tercero, diagnóstico temprano, el cuarto es la limitación de la invalidez y el quinto es rehabilitación. En el proceso de la enfermedad tenemos 5 niveles y la prevención actúa de manera primaria, secundaria y terciaria en este proceso de salud de enfermedad. Entonces, la prevención en el campo sanitario prácticamente tiene el objetivo de reducir los riesgos
de salud en la población, ¿no? Y aquí vemos que realmente se cumplen lo que son las medidas destinadas no solamente a prevenir, no solamente a prevenir enfermedades, tales como, o sea, como la reducción de riesgos o factores de riesgo en el proceso de salud de enfermedad. O sea, no solamente abarcamos ese punto en prevenir, sino que también vemos que prevención es detener su avance o detener el avance de la enfermedad y atenuar sus consecuencias de una manera establecida. Hablemos de prevención primaria propiamente dicho, que prácticamente es el conjunto de acciones. Estamos hablando de prevención primaria. Estas iban dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad determinada. Es decir, disminuye el número de casos nuevos, la incidencia de la enfermedad. Y este tipo de actividades en prevención primaria, hablamos de higiene de los alimentos, vacunas, actividad física. Cuando hablamos de prevención primaria, de manera general sí podemos ver esto, pero tenemos que entender que hay niveles. Y el primer nivel en prevención prácticamente nos habla de una manera inespecífica. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, cuando hablamos de prevención primaria, la higiene de los alimentos no es, no es una medida que vaya a solucionar a una enfermedad en específico, sino a varias. Las vacunas sí es una medida específica a una enfermedad, pero hay un esquema de vacunas para varias enfermedades. La actividad física no es que vaya a solucionar un problema de salud específico o una sola enfermedad, sino prácticamente a muchas, o sea, va a evitar que aparezcan muchas enfermedades. Entonces, en prevención primaria vemos que realmente hay actividades que ejecutamos de una manera inespecífica y también de una manera específica. De una manera inespecífica, mucha educación para la salud, porque la nutrición nos va a ayudar en diversas enfermedades. La actividad física también. La higiene, lavado de manos, lavado de dientes, sí, de una manera inespecífica, porque hasta el lavado de dientes no solamente es destinado a lo que es evitar la caries, también evita enfermedad periodontal. De una manera más específica, sí, la vacunación es una medida específica, porque viene para evitar ciertas enfermedades, ¿no? Y entre estas vemos prácticamente gripe, tétanos. Hay un esquema de vacunación que nosotros tenemos que tener en cuenta. La detección y el consejo de hábitos de riesgo, el tabaco, el alcohol, el evitar estos hábitos nocivos sí nos va, de una manera inespecífica, nos va a ayudar a evitar varias enfermedades. Entonces, como les decía, en niveles de prevención, en la primaria la clave es promover la salud y la prevención de enfermedades. Antes de que aparezcan las enfermedades, tenemos que ejecutar alguna actividad. Y en estas está la educación para la salud y la prevención específica. Lógicamente, ¿con qué? Promoción y prevención. Acá podemos ver que los niveles de prevención también pueden dividirse en tres niveles, como les decía, primaria, secundaria y terciaria, que se relacionan con las fases de la historia natural de las enfermedades. Entonces, aquí vemos las fases, ¿no? Primer nivel, promoción en salud. La protección específica, el segundo nivel. Diagnóstico temprano. Limitación del daño, el cuarto. Quinto, rehabilitación. Porque siempre, cualquier enfermedad siempre va a dejar algún tipo de secuela. En el caso de caries, las lesiones de caries son irreversibles. Lo único que podemos hacer son repararlas. Y eso lo vamos a hacer en la limitación del daño. Pero ¿qué tal si la caries ha llegado a tal punto que el paciente ha perdido la pieza? Ya no tiene dientes. Ahí pensamos en el quinto nivel, que es rehabilitación. Pero vamos desglosando un poquito estos niveles
de, de prevención. Entonces, el primer nivel, ¿qué es? Como les decía, promoción de la salud. Este es el nivel que es prácticamente no específico, promoción en salud. Ahora, ¿por qué? O sea, esta parte de prevención está dirigida prácticamente a la prevención de alguna enfermedad eh, dada, pero no específica. Tiene prácticamente, son medidas que tienen por objeto mejorar la salud bucal general del individuo, como hablábamos hace un momento, ¿no? Una nutrición balanceada sí nos ayuda en mejorar la salud bucal. Condiciones de trabajo, sí, hablábamos que realmente cuando hablamos de enfermedad hay muchos factores de riesgo alrededor del individuo y dentro de la comunidad y dentro de la población. Inclusive tendríamos que hablar de condiciones de vivienda, si es que el paciente está descansando, recreaciones. Entonces son medidas que prácticamente no son específicas. Tener un buen trabajo, tener recreaciones nos ayuda a evitar muchas enfermedades. Lavarse las manos nos ayuda a evitar muchas enfermedades. Son medidas que no son específicas. Y cuando hablamos de promoción y prevención, tenemos que determinar en cierto modo también sus diferencias. La prevención prácticamente está dada en una población enferma o en riesgo de enfermar. La promoción se va a hacer en población sana. Como les decía, es el primer nivel de prevención, la primera fase. ¿Y esto se da en qué? En pacientes que aún no tienen la enfermedad. Otro detalle importante que tenemos que ver en prevención es que la prevención es prevenir la aparición, pero también el avance de la enfermedad y también atenuar sus consecuencias. En cambio, promoción prácticamente es modificar actitudes, conductas y comportamientos. Entonces, información, educación. Promoción es eso, informar, educar, modificar conductas. Pero promoción también tiene su propio concepto dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Y te dice, la promoción, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque la promoción abarca más allá que solamente actividades dentro de prevención, sino que realmente la promoción en salud constituye un proceso político, social, global, que abarca acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. Eso es promoción. Abarca mucho más que una sola fase en lo que es los niveles de prevención. La promoción abarca un proceso político que tiene que generar modificación en estas condiciones sociales, ambientales y económicas. Lógicamente, ¿con qué? El fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual, pero también colectiva. Entonces, si se dan de cuenta, una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, también económico y progreso social. Y aquí vemos tres pilares, ¿no? De la promoción en salud. Y hablamos de la buena gobernanza, de las ciudades saludables, que es lo que prácticamente el gobierno tendría que generar, y el conocimiento sobre la salud. Información, educación. ¿Cuánto sabe de las enfermedades la población? Por lo menos lo básico para prevenir esas enfermedades, ¿no? Y ustedes cuando vayan a su internado o servicio rural, están en la tarea de informar, educar y modificar condiciones, conductas de la población. Pero como les dije, también eso constituye un proceso político. Para lograr este objetivo, ustedes van a tener que tener en cuenta ciertas estrategias. Y por eso es que le puse también este pequeño detalle. La estrategia y plan de acción sobre promoción de la salud en el contexto de las OEDs o los ODS 2019-2030. Y este contexto propone cuatro líneas estratégicas. El primero, facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad. La promoción de la salud
en este punto, en el primer punto, tenemos que ver que tiene que fomentar cambios en el entorno para generar salud y bienestar. Entonces va a operar en lugares o contextos en los que las personas participan en actividades diarias, ¿no? Donde los factores sociales, económicos, ambientales, organizacionales, inclusive personales, interactúan. En cierto modo, vamos a ver en una población escuelas, ¿no? En la ciudad, universidades, lugares de trabajo, tanto en ciudad y en rural, mercados, o son otros espacios comunes, son entornos claves para ganar salud a lo largo de todo el curso de la vida, dependiendo de dónde estén, en ciudad o en rural. Y en rural van a notar que sí o sí hay muchos sectores donde tenemos que generar salud. Entonces tenemos que fortalecer estos entornos saludables. Y ahí hablamos principalmente de escuelas, mercados, una que otra cosa, que no, una que otra población donde vi, sí, refugios, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ver la manera de generar salud, en nuestro caso, salud bucal, en estos espacios. El punto dos es fortalecer los entornos saludables. Cuando hablamos de fortalecer entornos saludables, hablamos de prácticamente de que tenemos que generar algunos espacios para que nosotros podamos tener o podamos realizar las actividades favorables a salud. Y en este caso hablamos, por ejemplo, en las escuelas, un lugar para lavarse los dientes, por ejemplo. En los mercados tal vez también sí, pero a veces hay prioridades antes que esto, porque ese lugar para lavarse dientes puede servirnos tranquilamente para lavarnos los dientes, para lavarse las manos. Y hoy en temporada, bueno, en la temporada de COVID era de vital importancia tener medios o un lugar, un área para poder generar limpieza de nuestras manos. Pero van a ver cuando estén en el rural que hay áreas o comunidades donde en la escuela, antes de pensar en un área de lavado de manos, en un área del lavado de dientes, deberíamos pensar en que esta escuela también tenga los servicios básicos, agua, alcantarillado y demás. Entonces también hay prioridades. Entonces tenemos que fortalecer estos entornos saludables. Sí o sí, donde vayamos, de acuerdo a donde nos manden, nosotros tenemos que buscar los entornos donde podemos generar salud. Tres, tenemos que fortalecer prácticamente la gobernanza y la acción intersectorial. Por eso les decía que promoción prácticamente tiene implicación política. Ellos son prácticamente el ente superior de mandato en la población, en el país. Y es a través de ellos que nosotros deberíamos generar una acción intersectorial. Una buena gobernanza para la salud siempre va a implicar incluir acción intersectorial, participación social y equidad. Se recuerden que nosotros trabajamos bajo ¿qué? Bajo la política SAPSI. La política SAPSI, salud familiar, eh, cultural, intercultural. Nosotros sí o sí tenemos que trabajar bajo esta política. O sea, tenemos que ver que realmente es crucial el impacto de las políticas en los sectores, tanto como educación, empleo, economía, vivienda, transporte, será. Pero son cruciales ¿para qué? Para promover salud. Se hace indispensable un enfoque de todo el gobierno y la sociedad que genere. O sea, lo que tenemos que buscar en este punto prácticamente es una acción intersectorial que genere prácticamente soluciones colectivas. Porque si generamos soluciones colectivas, vamos a poder permitir y lograr el empoderamiento de la comunidad. Los gobiernos locales sí o sí desempeñan un papel clave en la promoción de salud. Y aquí tenemos que ver, y le llamamos, ¿no? Prácticamente alianzas específicas le llaman los
salubristas, bueno, los salubristas lo llamamos así, donde vemos que realmente tenemos que trabajar conjuntamente cuando lleguemos a comunidad. ¿Con quién? ¿Alcaldía? ¿Qué otros sectores más pueden influir en la comunidad? A veces en algunas comunidades hay jefes, maicus y demás, dependiendo de dónde los manden, que también influyen en la comunidad, son líderes de la comunidad, aparte de la parte de alcaldía y gobierno, ¿no? También vemos que también influye mucho, mucho, en muchas partes, muchos pueblos, comunidades, mucho influye la iglesia. De hecho, hay comunidades donde el- el- la población le hace más caso al cura que al médico y al profesor. Está muy acentuada la religión en algunas comunidades, pero también entonces tenemos que generar, entonces eso se llama trabajar intersectorial para que realmente tú puedas generar un trabajo, porque se van a topar lugares donde realmente quieren generar, tienen el proyecto, tienen la idea y es muy buena la idea, y ustedes están trabajando solo con la alcaldía, pero al líder de la comunidad no le cae el alcalde, por lo tanto a ustedes también les va a poner frenos. No han tomado en cuenta a la iglesia, que el padre podría. Normalmente no, gracias a Dios en salud oral no tenemos mucho problema, pero si lo tenemos como alianza estratégica, él podría influir para que nuestro proyecto surja de una manera más fácil y en la comunidad. ¿Comprenden? Entonces hay puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta en promoción y eso sí o sí es facilitar la participación y empoderamiento de la comunidad en el punto uno, que ellos participen, que ellos prácticamente se enteren de sus necesidades y pidan a sus autoridades cumplir sus necesidades. Fortalecer esos entornos saludables, sí, escuelas, mercados, donde podamos generar nosotros alguna actividad y generar tal vez alguna modificación, generar algún tipo o contribuir con algún tipo de medio donde podamos generar higiene bucal en nuestro medio, lavado de manos, pero se van a dar cuenta que en muchas comunidades no hay ni agua. Entonces tenemos que ver algunas alternativas, ¿no? Fortalecer la gobernanza, la acción intersectoral es indispensable, alianzas estratégicas cuando ustedes estén en comunidad. Y lógicamente, en promoción tenemos que ver que sí o sí tiene que haber un fortalecimiento de los sistemas y de los servicios de salud. Prácticamente menciona la Carta de Ottawa que promoción no solamente es dar un servicio clínico a la comunidad, o sea, ir y curar algunas enfermedades, sino bajo la política SAPSI, nosotros tenemos que estar en contacto con la comunidad para poder tener la capacidad de responder a las necesidades de la salud o de salud de las personas, de las familias, de la comunidad en sí. Quiere decir que el contacto con una persona puede ser una oportunidad de no solo brindar un servicio clínico como les mencionaba, sino también podríamos evaluar las condiciones en las que vive, trabaja, conocer su contexto familiar, su contexto social, su contexto laboral, que son factores que están muy fuertemente ligados a los factores de riesgo del proceso de enfermedad y salud. Entonces, si nosotros queremos generar promoción, tenemos que conocer todos estos puntos para poder generar una promoción pertinente y concreta que realmente pueda colaborar a las comunidades y crear condiciones de vida saludables. Y lógicamente en base de la atención primaria en salud. Por eso es que a muchos de ustedes los van a enviar a hacer carpetas familiares para conocer el contexto familiar y social, inclusive laboral, de la gente del pueblo o de los pobladores de la comunidad. Entonces, en nivel primario siempre tenemos que ver que lo primero es promoción. Esa es la primera fase. Nuestra segunda fase, el segundo nivel de prevención primaria es protección específica. Este nivel consta realmente de medidas para prevenir la aparición o la recurrencia de enfermedades específicas. Ejemplo, aquí si viene en prevención en general, vacunas.
pero no hay una vacuna para caries, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener otro tipo de protección específica. Por ejemplo, en nuestro caso, si vamos a hablar de que hay que generar condiciones en la población, podríamos hablar, como en otros países, de fluoración de las aguas, fluoración de la sal, aunque esto tiene sus inconvenientes en nuestro medio. Recuerden que todavía acá en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, muchos sectores todavía tienen las famosas cañerías que son metálicas. Ya de un tiempo esta parte sí se ha hecho mucho cambio, digamos, con cañerías plásticas. ¿Por qué? Porque esto tiene implicancia, porque el flúor prácticamente es muy corrosivo. Por eso es que todavía no se puede establecer una fluoración de aguas en nuestro medio y en muchos países, tal vez con el tiempo, ¿no? Entonces, tanto el primer nivel y el segundo nivel, o sea, promoción de salud y protección específica, comprende lo que es la prevención primaria, ¿ok? Algo también que tenemos que recordar, que en protección específica, evidentemente a nivel de población se hablaba de floración de agua, floración de sal, pero a nivel individual, en protección específica, ¿cuáles serían nuestras actividades? La fluorización tópica, sí, en nuestras clínicas, en el centro de salud, es una protección específica. Selladores nos van a evitar la aparición de enfermedad en surcos que son proclives a caries. Entonces, individualmente también tenemos actividades que se pueden generar en protección específica. Vamos con el tercer nivel de prevención. Y vamos a hablar de ya, digamos, de prevención secundaria, cuando ya ha aparecido la enfermedad. Ahora, este nivel consta lógicamente de medidas que van a prevenir la aparición, eh, no, van a prevenir prácticamente el avance de la enfermedad. O sea, la prevención secundaria se orienta más que todo a detectar las enfermedades lo más tempranamente posible, cuando aún no hay síntomas. Por eso dice diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, antes de que se establezcan los síntomas. Entonces podemos ahí facilitar, ¿no? Así facilitamos que evitamos una intervención, hacemos que se retrase o se impida la evolución de la enfermedad. Entonces, en esta segunda fase, mmm, actúa prácticamente cuando la prevención primaria ha fallado. Actúa cuando la enfermedad ya ha aparecido. Y entonces todos los esfuerzos tienen que centrarse en interrumpir la afección, pero con tratamientos específicos, ¿no? Ahora, a través de la prevención secundaria y el diagnóstico y tratamientos precoces, nosotros podemos conseguir mejorar el pronóstico de la enfermedad, ponerla bajo control con mayor facilidad. Ese es el objetivo del tercer nivel de prevención. Entonces, este nivel comprende la prevención secundaria. La, prácticamente aquí vemos la odontología restauradora temprana, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en este nivel, hablamos del diagnóstico, el tratamiento de enfermedades malignas, por ejemplo. En la actualidad, el nivel prácticamente este es el nivel más apropiado para iniciar tratamiento. Si ya se ha establecido la enfermedad, pues hay que hacer alguna medida, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para que esta enfermedad se limite, ya no avance, evitemos las consecuencias. Vamos al cuarto nivel. Aquí hay un pequeño detalle. Si se dan de cuenta, el cuarto nivel, en muchos artículos que he visto lo ponen en prevención secundaria. Y en otros artículos lo ponen en prevención terciaria.
No es muy de mucha importancia. Al final de cuentas, lo que hacemos es seguir el proceso, este orden que va de la mano de la historia de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el cuarto nivel vemos la limitación del daño. O sea, cuarto nivel, prácticamente este nivel incluye medidas que tiene por objeto limitar el grado de daño producido por la enfermedad. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, los recubrimientos pulpares, las maniobras de exodoncia, cuando ya vemos un focos infecciosos, la extracción de dientes, ¿no? Entonces, endodoncia. Entonces, en esta parte de limitación del daño, sí, ya sabemos que la enfermedad se ha establecido y ha generado un daño, pero este daño tiene que ser limitado. Entonces, como les decía, aquí vemos realmente restauraciones, endodoncia y extracciones, si hablamos a nivel odontológico. La prevención terciaria, que como les decía, en algunos casos limitación del daño está en prevención terciaria y en algunos artículos está en prevención secundaria. Cada uno tiene su fundamento, no es que no. Pero el gráfico que he podido hallar me ha permitido explicar esto. Está de esta manera, ¿no? Que limitación del daño está en prevención secundaria. Pero ya la prevención terciaria, el quinto nivel, que es la limitación del daño, prácticamente son medidas tales como colocación de prótesis, coronas, puentes, prostodoncia parcial, a veces completa, rehabilitación bucal, prácticamente son medidas dentales que pueden ser consideradas del quinto nivel. Ahora, como les decía, tanto el nivel cuarto, el cuarto nivel, como el quinto nivel, en algunos casos está comprendida en la prevención terciaria. Ahora, ¿por qué? Porque es mejor, o sea, porque aquí es donde solucionamos prácticamente los daños generados por la enfermedad, ¿no? O bien limitamos o bien rehabilitamos. En todo caso, recordemos que la prevención primaria tiene que ser dada, tanto promoción, tiene que ser dada antes de que aparezca la enfermedad. Entonces trabajamos en los factores de riesgo. Cuando ya ha aparecido la enfermedad, recién pasamos a una prevención secundaria, un diagnóstico oportuno. Cuando ya esta enfermedad ha dejado secuelas, pasamos a una prevención terciaria para limitar el daño y rehabilitar al paciente. Entonces, si se dan cuenta, la prevención de caries no había sido tan sencilla, ¿no? Había sabido involucrar muchos sectores. En nuestro medio de salud, enfermera, el kinesiólogo, fonoaudiólogo, el médico, en las comunidades, la matrona, sí. O sea, tenemos que ver todo lo que está alrededor, todos los factores de enfermedad que pueden, o de riesgo de enfermedad, del individuo, de la familia, de la población. Y cuando hablamos de población, hablamos de todos sus sectores. Entonces, para hablar de prevención y promoción, tenemos que trabajar con todos estos factores, porque si no logramos trabajar con estos factores, no vamos a poder generar una buena prevención y una buena promoción. Y cuando hablamos de promoción, les decía que tiene hasta un aspecto político. Para generar que realmente tu proyecto, el estudio que tú estás queriendo hacer, tienes que tener el apoyo de todos los sectores de tu comunidad. Entonces tienes que hacer esas alianzas específicas, bueno, alianzas estratégicas que les mencionaba, ¿no? Bueno, dentro de esto nosotros también tenemos que los programas de salud. De hecho, hay un programa nacional de salud oral que va cambiando de nombre de acuerdo al gobernante y de acuerdo a, bueno, a quien entre y salga como ministro, ¿no? Un poquito lo manejan de esa manera. Puede cambiar el nombre, pero no cambia tanto la manera de actuar. Tal vez le han añadido ciertos detallitos, pero sigue siendo el mismo programa desde hace mucho tiempo. ¿Y este programa va en base de qué? Que el derecho a la salud es una prioridad plenamente reconocida por la Constitución Política del Estado, artículo 18. Y como les decía, estamos trabajando bajo la política
SAPSI. Entonces, este demanda la participación de todos los actores que involucran en la perspectiva de disminuir los grados de exclusión y marginación en salud. Ya que hablamos de equidad e igualdad, que equidad es muy distinto que igualdad. Dentro de este programa, evidentemente, también tienen su misión, su visión, pero como les decía, tanto la misión y la visión tiene que ser, sí o sí, dentro de la política SAPSI. Los objetivos tienen que ser dentro de la familia o el modelo de salud familiar comunitario intercultural. Ahí les dejo las dos diapositivas, que no quiero cansarlos leyendo todo esto que es un poco largo, pero tampoco es que tenga mucha repercusión lo que quiero explicar. Pero algo que sí me ha llamado mucho la atención de este programa de salud es el proyecto de prevención del Programa Nacional de Salud Oral, que también cambia muchas veces de nombre. Mi sonrisa, sonrisa saludable, sonrisa sana para una vida saludable, etcétera. Prácticamente, aquí es donde vemos, y lo menciono porque aquí también en algún momento a alguno le va a interesar, a los que les gusta viajar y tal vez conseguir una fuente laboral viajando y conociendo lugares, pues aquí está el proyecto Sonrisas Sanas, Vidas Saludables, los buses odontológicos. Prácticamente esta es una interacción que permite abordar determinantes sociales, no es que no. Entonces, al estar en contacto con diversas comunidades que están alejadas de la ciudad, entonces puedes ver prácticamente viviendas, su tipo de educación, tierra, territorio, agua, producción, X cosas, ¿no? Y este prácticamente tiene un objetivo, ¿no? Prácticamente es el completo estado de bienestar físico-mental y no solo de la ausencia de enfermedad, pero no en los sectores alejados de la ciudad. En nuestro país la prevalencia de caries es del 95% y más. Eso nos dicen nuestros índices, pero estoy seguro que es casi del 100%. ¿Por qué? Porque, como les digo, es el 100% neto. Porque estos estudios de prevalencia de caries están en base a CPOD. El CPOD no mide niveles iniciales de caries, o sea, los estadios preclínicos. No. Entonces puedo decir que sí o sí el 100% tiene una lesión de caries presente en boca en un nivel preclínico. Y bueno, todos y muchos, más del 90% se dice que tienen lesiones de caries establecidas, ¿no? Ya clínicas. Entonces, los consultorios móviles odontológicos tienen como objeto llevar servicios de salud, ¿no? De una manera directa, y muchos, más del 90% se dice que tienen lesiones de caries establecidas, ¿no? Ya clínicas. Entonces, los consultorios móviles odontológicos tienen como objeto llevar servicios de salud, ¿no? De una manera directa, de una manera solidaria, como menciona en su misión y visión, ¿no? A todas las poblaciones excluidas socialmente, que se encuentran lógicamente alejados, sin acceso a centros de salud, hospitales, ni el beneficio de una seguridad social a corto plazo, ¿no? El objetivo de este proyecto prácticamente sí o sí va a ser reducir la prevalencia de caries que afectan a la población. Y es en torno a estas actividades de promoción y de prevención en la salud, de atención primaria, que podemos prácticamente generar una rehabilitación con prótesis dentales de adultos mayores. Podemos limitar el daño restaurando las lesiones de caries. Sería lindo que puedan estos buses odontológicos quedarse mayor tiempo para poder generar los primeros, o sea, lo que realmente es prevención y promoción, ¿no? Esto lleva mucho tiempo, no es una tarea de un día o 2 días. Prácticamente es un trabajo arduo que va a llevar en la población mucho tiempo. Y eso es algo que estos buses odontológicos no están cumpliendo. Que evidentemente sí van a limitar el daño, sí, ligeramente, someramente, muy superficialmente, hacen algo de prevención y promoción, sí, pero no como debería hacerse por la falta de tiempo.
Sí logramos rehabilitar al paciente. Sí, en la quinta fase de prevención, sí, porque se entrega también prótesis dentales. Entonces, este proyecto tal vez les llame la atención a algunos que, como les digo, les va a gustar viajar y generar también un poco de dinero, ¿no? Y esto es a través del Ministerio de Gobierno. Los que les interese ya una vez saliendo, busquen los requisitos para poder postularse, que cada año renuevan siempre el personal, aunque siempre en cierto modo hay gente que tiene ahí un círculo, ¿no? Eso es algo natural. Pero sí sería interesante que como estudiantes, bueno, como profesionales nuevos, sí puedan conocer y respecto a todos los conceptos que les he dicho, pues puedan generar realmente un poco de lo que es realmente prevención y promoción, que es prácticamente una tarea muy ardua en la comunidad. Ustedes tienen que generar resultados en su internado rotatorio, digo, en su servicio rural. Entonces, espero que les sea beneficioso toda esta información. Es un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Hasta la próxima, estimados estudiantes. Muchas gracias.